Buenas noches. La siguiente presentación es la formación, gestión eficiente de la energía y es un video de exposición, procesamiento y gráfica de datos y análisis de resultados. Mi nombre es José Edison Lozano Saavedra. Bueno, ¿qué es el procesamiento de datos? El procesamiento de datos es la serie de operaciones que se realizan sobre los datos para transformarlos, analizarlos y organizarlos en un formato útil para su uso posterior. Se utilizan diversas etapas y métodos para manipular datos sin procesar y convertirlos en formatos relevantes o utilizables. Estas etapas suelen incluir la recopilación, el filtrado, la clasificación y el análisis de los datos. El objetivo es extraer información pertinente que pueda aplicarse en los procesos de toma de decisiones o respaldar las tecnologías existentes para lograrlo. Los ingenieros y científicos de datos emplean diversas herramientas y técnicas de procesamiento de datos, garantizando que los resultados sean precisos y valiosos. Análisis de datos. La imagen del círculo de análisis de datos. Esta es para llevar a cabo el análisis de la información recolectada, que se puede recurrir a diversas técnicas con el fin de sintetizar los datos obtenidos y examinar las relaciones entre las variables medidas en la investigación. Para tal efecto, cabe entonces preguntarse cómo se analizan los datos. En el enfoque cuantitativo, primero se recolecta la información y posteriormente se analizan los datos en el proceso de investigación cualitativa. La recolección de la información y el análisis de esos datos ocurren por lo general de manera simultánea. A continuación veremos los pasos para un análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Entonces dice pasos para realizar análisis de datos cualitativos. Vamos a ver los pasos. Paso número uno. Paso número uno. Obtener la información mediante un registro sistemático de notas de campo, de la obtención de documentos de diversa índole y de la realización de observaciones, entrevistas y grupos de discusión, entre otros métodos. 2. Capturar, transcribir y ordenar la información. La información se puede obtener a través de diversos medios, por ejemplo, en el caso de entrevistas y grupos de discusión. El registro puede ser electrónico, abro paréntesis, grabación en formato digital, cierro paréntesis, para el caso de las observaciones a través de un registro electrónico, pudiendo ser grabaciones y videos o bien en notas tomadas por la persona investigadora, entre otros. 3. Codificar la información. Corresponde al proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos por la persona investigadora o los pasos o fases dentro de un proceso. 4. Integrar la información. La codificación fuerza a la persona investigadora a ver cada detalle, cada cita textual para determinar qué aporta al análisis. Una vez que se han encontrado esos conceptos y temas individuales, se debe relacionar entre sí para poder elaborar una explicación integrada. Al pensar en los datos, se sigue un proceso en dos fases. Primero, el material se analiza exactamente y se compara dentro de cada categoría. Luego el material se compara entre las diferentes categorías buscando los vínculos que puedan existir entre ellas.
Análisis, análisis cuantitativo. Cuando se organiza y se analiza la información, la estadística se vuelve una herramienta esencial. Antes de iniciar con la selección de las herramientas, primero se debe tener presente que la estadística se divide en dos vertientes según la intencionalidad: descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva contiene una serie de procedimientos para resumir, sintetizar, organizar y describir datos, mientras que la inferencial comprende un conjunto de técnicas que le permiten a la persona investigadora estimar o inferir los resultados alcanzados de una población o muestra estudiada. En el 2007, W. Sigmund propone que el análisis estadístico puede dividirse en tres grupos. Primero, análisis univariado. Para este análisis solo requiere implicar una sola variable de estudio. Por ejemplo, analizar en una población solamente su estatura, o bien podría ser su peso. Análisis variado. Este tipo implica el análisis comparativo de dos variables de estudio, dependiente e independiente, una de las cuales modifica a la otra. Por ejemplo, las promociones y las ventas de un producto. Análisis multivariado. En este tipo de análisis se plantean tres o más variables que son examinadas en forma simultánea. Tal sería el caso de medir la relación entre las promociones, los medios publicitarios y las ventas. Datos obtenidos. Datos obtenidos. Cuando se toman datos de una muestra, estos son inicialmente agrupados en bases de datos. Abro paréntesis, tabla de frecuencias, y pueden ser luego presentadas de forma gráfica al igual que otras tablas. Esto ayuda a visualizar e interpretar la variación de los mismos. Las gráficas. Según López, 2013, abro comillas, la gráfica se utiliza para demostrar datos recolectados de forma organizada. Existen varias alternativas para presentar la información en forma gráfica. Se debe elegir el tipo de gráfica según sea la necesidad o interés del investigador. Cierro comillas. En este sentido, se comprende que una gráfica es la representación de datos generalmente numéricos mediante líneas, superficies o símbolos, con una relación entre sí, lo cual facilita su interpretación. Una gráfica está compuesta básicamente por tres partes, a saber: la primera parte importante es un título adecuado, el cual debe ser claro y conciso. En segundo lugar, el cuerpo o gráfico en sí, cuya elección se debe hacer fundamentada en él o los tipos de variables a relacionar, el público a quien se le va a comunicar y, por supuesto, el diseño artístico del mismo. Finalmente, las notas de pie que se desean al final de la gráfica representan las aclaraciones respecto al mismo, las escalas de los ejes o créditos a las fuentes respectivas. Ejemplos de gráficas utilizando una tabla de frecuencia. Se realiza una encuesta a 14 estudiantes de una escuela de primaria para conocer cuáles son sus productos de consumo de golosinas y dulces. Como, como podemos ver en la gráfica, pues, dice que las preferidas son las paletas, las gomas de mascar y los chocolates.
y después se hace la gráfica en estilo en líneas y gráficas con superficies. Como lo podemos observar, existen cuatro tipos de gráfica. Gráfico de barras. Puede ser barras horizontales o verticales, simples o compuestas. Las gráficas de barras las podemos observar aquí, las podemos observar aquí, las barras verticales. Gráfico compuesto. La construcción de barras compuestas sigue la misma regla que las simples. Es útil cuando se tienen varias variables a presentar con el fin de establecer comparaciones entre ellas siempre que su unidad de medida sea la misma. Cierro paréntesis. Gráficas de barras comparativas son iguales a las barras ya utilizadas y se puede utilizar cuando se requiere hacer la comparación de dos o más series entre valores. Para ver un ejemplo, gráficos lineales. Este gráfico es usado para mostrar cambios durante un periodo de tiempo y hacer comparaciones. Como podemos ver aquí, eh, esta gráfica lleva los meses del año ya de ventas de cajas. Gráficos circulares. Se divide un círculo en tantas porciones como clases existan, de modo que a cada clase le corresponde un arco del círculo proporcional a su frecuencia absoluta o relativa. Por ejemplo, una empresa que vende artículos educativos tuvo las siguientes ventas durante el mes de enero. Como podemos observar en el gráfico, pues ahí están repartidos por porcentajes y por colores. Los gráficos pictóricos es un gráfico en el cual se emplean dibujos para escribir los datos, o puede ser barcos, carros, aviones, presentación de resultados y presentación de resultados. Una vez finalizada la investigación es necesario comunicar los resultados. Esto debe ser claro y de acuerdo con las características de la persona usuaria receptora. En este caso, la persona usuaria es aquella persona o personas que utilizan la información para tomar decisiones con base precisamente en esos resultados de la investigación, por lo cual la presentación de la información deben de ajustarse a sus necesidades. Para que la información recolectada en el informe sea beneficiosa, tiene que ser comprensible y debe de dirigirse a las personas que tienen que ir aplicando. La calidad de la información obtenida y la preparación del informe es muy importante. Sin embargo, es necesario también saber cómo presentar esa información, ya que en esa información, en la forma escrita como oral, en este sentido el lenguaje ha de ser claro, objetivo y adaptado a lo que se presenta y la persona decisora, de tal manera que si la persona que va a hacer el uso de la información posea la información bien dada y maneja los datos estadísticos. Esto deberá evitarse al máximo, ya que si el dato está mal, pues se va a presentar errores. Bueno, hasta aquí termino mi presentación. Espero que cumpla lo necesario
Muchas gracias.